lo mencionamos a una que otra cosa que ustedes lo digan. Lo que tengan dudas, lo van preguntando, o inclusive después de terminar, abrimos un poco más al diálogo y preguntan si tienen algo fuera de este tema que quieran preguntar previo a los exámenes. Así que no pasa nada. Además, todo esto sirve para después cuando uno toma examen, ustedes pregunten, ¿no? Así que bueno, voy a ir compartiendo por acá. Creo que ahí ya está compartido, así que voy a presentar un poquito. Bueno, ahí nos están tomando notas. Listo. Bueno, primero, semiología respiratoria. Yo la verdad que no voy a hacer hincapié ahora en meterme en detalles de cosas que nosotros hemos hablado en Injuria, pero sí me parece algunas cositas importantes a modo por lo menos de destacar, porque primero ya han cursado un año, segundo, en nada empiezan cuarto, y tercer punto, ya no puedo tener los objetivos como uno habla en Injuria, sino que ahora ya tener objetivos y un diálogo y un vocabulario como un médico o un alumno, mejor dicho, de cuarto año que en vías de entrar a un proceso de clínicas. Primer punto, inspección, auscultación, palpación, percusión. Todo esto sabemos que es bastante importante y lo vamos a repetir en cada uno de los exámenes físicos. No es una pavada, no es que hay que dejarlo de hacer, no es que está solamente la literatura para leerla, para ponerle un poco más de diversión a lo que hacemos, sino que, chicos, aunque hagamos clínica, aunque nosotros vayamos y preguntemos al paciente, aunque nosotros supongamos qué es lo que tiene el paciente, por algo está el examen físico, por algo forma parte y hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces, como ustedes ya saben, hacen un gran diagnóstico a partir de lo que uno va preguntando, pero la inspección, la palpación y cada una de las partes, la verdad que son bastante claves y después, lamentablemente, muchos se olvidan de todas estas maniobras y a veces la respuesta o lo diagnóstico diferencial o lo que uno tiene que prestarle atención está en lo que ustedes aprendieron en tercer año. Me ha pasado a ver residentes de primer año, médicos recibidos, médicos avanzados, o inclusive especialistas, que ya la semiología se la olvidan y hay cosas claves y necesarias que no te puedes olvidar en ningún momento de la vida, porque son básicas. Y a la especialidad que hagan, van a ser médicos primero. Entonces no me importa si van a ver un frotis periférico para ver cuántas plaquetas tiene, no me importa si van a hacer un lavado bronquialveolar para ver si tiene un germen o no tiene un germen. Hay clínica, es universal, y como siempre decimos, la clínica es soberana. Quieran o no, la clínica es la madre de todas las otras materias, espacios. De ahí que somos la que muchas veces las especialidades necesitan primero clínica para después hacer. Así que bueno, de inspección, quiero destacar unas cuestiones importantes. Lo primero que yo considero es algo que por ahí no damos siempre, algunos docentes lo mencionan, otros no, que es la generalidad del paciente. ¿Cómo viene el paciente? El estado de vigilia, el sueño, algún que otro hábito sí es importante que nosotros podemos objetivar rápidamente del paciente en su inspección. Si está fumando, si viene por consumo de cocaína, por algún consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque después vamos a hablar de unas complicaciones que es insuficiencia respiratoria aguda. Entonces es importante saber si consumió a un paciente. Sin duda alguna, los signos vitales. A veces los pacientes no nos responden, obviamente, porque están en un estado de somnolencia o están en un estado comatoso, y la verdad que nosotros tenemos que mirar cuáles son los signos vitales de este paciente y el estado de conciencia del mismo. Y a veces con los signos vitales yo puedo definir algo que tal vez el paciente no me lo puede estar diciendo. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, hipertenso, desaturando, taquicárdico, taquimneico, y sospecho que tiene una neumonía, y bueno, la verdad que yo una de las cosas que puedo llegar a pensar entre las múltiples cosas, un neumotórax. Está bien, ¿lo pudo haber hecho? Sí, no. Después vemos, le sumamos todo el resto del examen físico, pero a veces lo que yo estoy solamente inspeccionando, viendo, porque lo puedo ver por los monitores también a veces en los pacientes, me sirve un montón. Entonces, o inclusive si tiene signos de dificultad respiratoria, es solamente verlo, a veces no tengo que tocar. ¿Sí? Lo mismo pasa con la auscultación. De la auscultación, a un punto de vista más que nada respiratorio, recuerden los signos, mejor dicho, los sonidos normales y los ruidos, es decir, los signos, murmullo vesicular, broncovesicular, bronquial. Y los ruidos, estos ruidos húmedos y secos. Recordando los ruidos secos como el ronco y la sibilancia, el rongus en las estructuras mayores de los del árbol bronquial, traqueal. Después, las sibilancias, más que nada por su compromiso muscular, su hiperreactividad, ¿sí? Que generan ese sonido de silbido, como dice su nombre. Lo importante es saber si está en la expiración, y los ruidos secos, más que nada, perdón, los ruidos húmedos,
los crepitantes y subcrepitantes. Saber que uno tiene que ver más que nada con la ocupación del alvéolo, eso es importante saberlo, porque después le va a dar al principio el concepto de síndromes de consolidación y condensación, que vamos a hacer un detalle de lo que significa esas dos palabras, o los subcrepitantes que parecen un poco más encima y la verdad que corresponden a otras patologías. Y ni hablar que a veces puede pasar en la auscultación que ustedes tengan un paciente donde tengan sibilancia, roncu y le parezca un RAL. Y por ahí vamos a romper un poco la dinámica de hasta ahora que ustedes están viendo cada tema por separado. Porque el paciente no le va a venir con esta alteración bien de libro. No, a ese paciente le van a ir con todas las cosas juntas y ¿qué carajo hago? Entonces, eso es importante también empezar a romper y el objetivo de defensa es empezar a pensar de esa manera, ya no como motivo de consulta, sino pensar como grandes síndromes, que es como uno toma al examen final. La palpación superficial profunda, saber qué órganos uno reconoce, saber cuáles son las características normales de las estructuras que tienen que reconocer, ¿sí? Dependiendo obviamente del aparato, y en cuanto al aparato respiratorio, recordar la importancia de las vibraciones vocales y su relación con los distintos elementos por los cuales puede transmitirse, ¿no? Saber qué pasa cuando la palpación, la vibración vocal tiene que pasar un sólido, qué pasa cuando tiene que pasar un líquido, y qué pasa cuando tiene que pasar una estructura aérea, ¿sí? Más que nada, saber si aumentan o disminuyen. Y con respecto a la percusión, saber a qué hace referencia. Es la sonoridad, ¿sí? Cuando hay aire, saber cuándo referencia a la matidez, estructuras sólidas, la submatidez como superposición entre aire y una estructura sólida, el timpanismo como una estructura de una víscera hueca aumentada, o los hipertimpánico, hipersonoro, es esto de aumenta tan distendido que mucha tensión del aire, ¿sí? Y saber en qué patologías. ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, porque el objetivo de defensa es que ya no vayan a rendir y nos preguntemos vómitos, y no, es decir, a ver, yo tengo un paciente que tiene una sibilancia, y bueno, esa sibilancia, ¿qué puede corresponder? ¿Por qué puede corresponder a un asma? ¿Por qué puede corresponder a una neumonía? ¿Por qué puede corresponder a otra cosa y en realidad no es una sibilancia, es un estridor? ¿Y cuál es la diferencia entre una sibilancia y un estridor? Y a su vez también ir viendo cómo los distintos síndromes o signos los síntomas se van a ir solapando uno con otro y donde el examen físico adquiere importancia. Otra cosa más para por qué saber examen físico. Muchas veces vamos a dar un tema que es neumonía. Actualmente muchas veces muchos médicos que dicen, bueno, para la neumonía necesito hacer la placa. No, che, se ha mostrado, hay clases, hay estudios, que cada uno de los signos y los síntomas tienen un porcentaje de especificidad y sensibilidad. Y y a veces también no necesito la placa para confirmar muchas veces lo que la clínica ya me está diciendo. Y eso nace de escuchar al paciente y de tocar y de ver. Tocar, ver y oír, esas tres cosas son importantes. Yo puedo diagnosticar clínicamente una neumonía porque simplemente que el paciente viene febril, tos, moco y le escucho un ronco, un ral en base derecha. La placa, pues si la tengo, se la puedo hacer golazo, pero también va a haber lugares en los que ustedes no van a encontrar una placa y ahí la clínica es lo más importante y su única arma. Entonces, es importante recordar, y siempre como yo digo, recuerden que la medicina no se hizo ahora cuando tenemos una tomografía de 64 cortes que me muestra hasta el más mínimo detalle. La medicina se hizo desde hace mucho. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que a veces con menos sirve, y como, bueno, parafraseando a una serie, lo viejo sirve, ¿no? Entonces, es por algo. Lo clásico sirve, por algo es clásico, por algo es viejo, por algo se usó. ¿Vamos? Entonces, eso es importante, por lo menos, para introducirnos en esto y que no se olviden de estas cositas. Ahora sí, yo elegí algunos síndromes que son bastante importantes y a la hora de rendir no se pueden olvidar. Algunos, más o menos, los podemos discutir, que los tienen que saber, obviamente, pero hay algunos que son bastante importantes por su epidemiología, por su, obviamente, saber lo que van a estar frente a los pacientes en lo que viene, y aparte, sí, indudablemente son temas que son tomados. Pero lo más importante, el tema es que en una guardia, en un consultorio, en una sala de internación, en una unidad de terapia intensiva, aparecen estos motivos de consulta, estos síndromes, y bueno, ahí se muestra la destreza de un médico. El primero de ellos es la neumonía. Lo que yo quiero que se lleven acá es lo que es condensación y consolidación. A veces, la verdad que llegan a hablarse de lo mismo. La condensación justamente aumenta la densidad del proceso del parénquima, del pulmón,
Pero a veces, ¿qué pasa cuando decimos consolidación versus condensación? Más que nada, la consolidación hace referencia a cuando ese proceso es inflamatorio y realmente ocupa todas esas estructuras, es decir, el alveolo, entonces aumenta, porque yo también puedo tener una condensación por otra causa, ya sea las atelectasias, ya sea los tumores, etc. Pero la consolidación hace más referencia a la ocupación inflamatoria, infecciosa de exudado, que después vamos a hablar un poco de eso. Entonces, a eso tener en cuenta a la hora de arrancar de por qué es un síndrome de consolidación o inclusive de condensación y su detalle de por qué puede ser semejante como parecido o distinto el término. Para la redundancia, sabemos que es un proceso infeccioso que se produce en el parénquima pulmonar. La verdad es importante conocerlo porque gran parte puede manejarse de manera ambulatoria y el tratamiento inclusive es empírico. Recuerden que allá a esta altura empírico es el concepto de que uno le puede dar un antibiótico sin necesidad de saber cuál es su microorganismo fehaciente, o sea, realmente objetivable a través de un cultivo, ya sea un gérmenes comunes, un lavado bronquialveolar o la metodología de estudio que uno utilice. Y obviamente también, a veces esto también nos permite hacer algunos tratamientos antibióticos, no solamente de forma empírica, sino también, obviamente, dirigidos. Por ahí ya entiendo un par de detalles un poquito más. Es decir, yo tengo un paciente que es un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un paciente que tiene esa patología, y probablemente, si yo sé que sus antecedentes ha tenido internaciones previas, ha requerido terapia intensiva, requiere oxigenoterapia, veo qué tipo de medicación tiene, voy a ver si hago un antibiótico como una amoxiclavulárico, como una aminopenicilina, como ustedes ya han estudiado, o si escalo un poco más a un antibiótico de mucho mayor espectro, como una piperaciclina tazobactam, donde yo ya estoy queriendo cubrir las pseudomonas. Entonces, eso también es importante de saber que esto nos permite la neumonía, su tratamiento clínico, su tratamiento empírico, hay que considerar. Y obviamente saber que cuándo tenemos que internar estos pacientes. Y otro dato importante, las neumonías son una de las principales causas de mortalidad en los pacientes adultos mayores. Por lo cual, eso nos obliga a tener una formación clínica y una formación geriátrica, indudablemente. Porque el adulto mayor no es el mismo que el adulto de 40 años, que 50 o inclusive 60. No es lo mismo manejar un paciente de 80, 90 años, que los hay, que existe, que un paciente de 20 años, ¿sí? Hay que saber cuándo hacemos algo, cuándo no hacemos, cuándo dejamos de tomar alguna conducta y hasta dónde hacemos procedimientos y en quienes no ya no hacemos más. Entonces, por eso también es importante darle la jerarquía que tiene la neumonía por esto. Porque cada vez la esperanza de vida aumenta y las patologías crónicas, como ya ustedes han estudiado, hipertensión, diabetes, las patologías cardiovasculares, la enfermedad renal crónica, la neumonía, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aumentan. Entonces, a nosotros nos obliga a estar más preparados para eso. Factores de riesgo, ¿cuáles son los que vos decís, che, esto me tiene que preocupar? Un paciente más de 65 años, pacientes con geriátricos, escuelas, guarderías, antecedentes de hacinamiento, ya han ustedes estudiado el síndrome cavitario, como una de las cuestiones más que nada, de uno de los factores mejor dicho, sus causas, es la TBC, de ahí que ustedes estudian el hacinamiento y buscan una noción de foco para TBC. Yo he tenido muchos pacientes con TBC, tanto internados como los he tenido en consultorio, y bueno, uno empieza a buscar con quién vive, dónde vive, qué hace, qué esto y lo otro, y cuando uno lo sospecha, aparecen estas condiciones de hacinamiento. No necesariamente el hacinamiento como viven encerrados en un lugar, pero por ahí, me acuerdo de una paciente que yo tuve, cuyo hijo, perdón, tuvo una TBC multiresistente y con el cual era conviviente. Y ella no conocía si había hecho tratamiento o había terminado de hacer tratamiento completo o inclusive si había hecho los controles post-tratamiento, ¿no? Pacientes desnutridos con su compromiso inmunológico, tabaquismo, obviamente, las comorbilidades que sea, y inclusive también tener en cuenta el acceso a los sistemas de salud. Hay pacientes que ustedes dicen, uy, pero ¿cómo puede ser que este paciente nunca se dio cuenta que tenía esta neumonía horrible? Y tal vez el paciente es un paciente que de escasos recursos, que vive en situación de calle o en una situación en la cual su calidad de vida está realmente afectada, entonces cuando llega a un hospital es tarde. Es tarde porque varias situaciones han llegado tarde para que se diera eso, y lamentablemente también, bueno, eso después se hará una visión más social, etcétera. Pero bueno, en tener en cuenta que el acceso al sistema de salud también es un motivo de factor de riesgo, como así también de internación futura. Pero eso no viene al caso ahora. Las clasificaciones de neumonía son un montón, y hay algunas que se usan, que ya no se usan más, otras que
la usamos por lo común, pero en realidad no estamos diciendo nada. Y hay algunas que ya son más específicas. Las que por ahí uno usa mucho está neumonía aguda de la comunidad y neumonía intrahospitalaria. El concepto de neumonía típica, atípica, y la verdad que uno lo estudia más que nada por la clínica, por los microorganismos, pero es bien sabido que hay microorganismos que generalmente producen una clínica atípica y la verdad que pueden producir una característica típica, o al revés, un microorganismo que nosotros consideramos que siempre es típico, tal vez da una característica típica. Y además, no termina de cerrar esto si es parenquimatoso, si es intersticial. Entonces, como ahí el concepto de típico, atípico es un poco más obsoleto, por así decirlo, pero más nos gusta decir la aguda de la comunidad, la intrahospitalaria, y hay algunas, por ejemplo, también que pueden ver esto es neumonía asociada a los cuidados de la salud, eso es los geriátricos o esos lugares que tal vez no son un hospital, pero tampoco es la comunidad. La verdad que también ese término se ha dejado de usar, y por ahí aparecen algunos que son un poco más específicos del paciente broncoaspirado, la neumonía broncoaspirativa, la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que son ya infecciones o neumonías en ciertos lugares o en ciertas situaciones puntuales. Ventilación mecánica y voy a tener una terapia intensiva, voy a buscar ciertos microorganismos. Ustedes no tienen que ni saber, pero eso les doy como un concepto como para que les quede la idea de que hay un poco más, algo más allá de lo que ustedes ven en la facultad. Neumonía aguda de la comunidad, paciente que no ha tenido contacto con el sistema de salud previo. Y neumonía intrahospitalaria, el paciente ha tenido que tener 48 horas antes o 48 horas después de contacto con un servicio hospitalario. ¿Sí? Lo típico de atípico, parafraseando un poco de lo que ustedes hablan ahora, típico es el paciente que tiene todo las características de una neumonía, desde la fiebre, tos, moco, cansancio, astenia, cachetada neumónica, lo que quieras, lo que se le ocurre, todo lo que ustedes crean en su imaginario que tiene una neumonía. La neumonía atípica es la que no tiene todo eso y a veces los microorganismos son un poco más subclínicos, por ahí van un poco más solapados, no siempre aparecen o aparecen pero un poco más despacio. De ahí que ustedes ya terminando defensa saben ya a esta altura que antibióticos más o menos uno quiere cubrir con ciertos medicamentos, con ciertos microorganismos y con qué otros va a cubrir otros, ¿no? Eso es tema de defensa, si mal no recuerdo, que se estudia antibióticos y se pregunta. Yo como clínico lo puedo preguntar más allá de ser semiólogo. Y bueno, las otras son un poco más específicas, no hace falta que las sepan, pero saber que un paciente puede tener después, en ciertas situaciones, otras que son ahí, que ya la estudiarán en su momento llegado. Bien, clínica, desde tos, disnea, expectoración, dolor pleurítico, hemoptisis por la inflamación, astenia, sensación febril, fiebre, anorexia, cefalea, mialgia. Esto de la pregunta, siempre se presentan así y la verdad que no. Por ejemplo, yo tengo pacientes con adultos mayores que la verdad, vos me decís, mirá, la clínica es totalmente horrible, le haces la placa, y la placa, la verdad que no te está diciendo mucho, pero tener unos leucocitos, tener una velocidad de sedimentación, una PCR, o inclusive un poco de saturación, que vos decís, bueno, la verdad que la placa no me acompaña mucho, pero tenés una clínica y tengo un laboratorio, bueno, pero uno está infectado. O al revés, tenés el paciente que no tiene absolutamente nada, le haces la placa y tiene una de las peores neumonías, ¿no? Entonces, eso también es importante. O inclusive, hace poquito tuvimos un paciente que estaba internado y la verdad que un paciente que no tenía absolutamente nada, se le hace una tomografía, internado nada por rara respiratoria, ¿no? Que se le hace una tomografía de control porque arranca con un febril, el paciente tenía una neumonía bastante avanzada y el paciente literalmente no tenía clínica hasta que se evidenció por otros elementos. A eso es lo que yo voy por ahí, por eso uno ya el concepto típico atípico lo ponemos en duda por esto, por las formas de presentación actuales. E inclusive recuerden que el inmunocompetente, el inmunodeprimido, el paciente añoso, el paciente con alguna enfermedad inmunológica, no va a tener el mismo tipo de respuesta que en promedio uno estudia o uno ve. ¿Estamos? Entonces, ¿qué les quiero decir? ¿Y por qué no el paciente no le hace el blog neumónico? Y la verdad que el paciente está inmunodeprimido. El paciente hace corticoterapias, probablemente no haga una respuesta inmunológica como un paciente inmunocompetente que tiene todo su sistema inmunológico activado. Entonces, también tener en cuenta eso. Por eso ahí debatimos y discutimos el concepto típico y atípico.
Y obviamente las complicaciones que uno puede llevar esto de la neumonía, desde un absceso, desde la sepsis, desde el paciente que tenga una neumonía derramada, de ahí que tengo el otro concepto de los exudados, o inclusive los empiemas que coleccionan. Y acá, recordar siempre que en la semiología, la infección, bueno, es lo que yo dije, signos vitales, signo de dificultad respiratoria, recuerden que no es lo mismo tener signo de dificultad respiratoria que insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? La dificultad, lo que nos está hablando, que el paciente requiere algunos otros elementos para llevar a cabo el proceso de la ventilación, ¿sí? Y por otro lado, la insuficiencia respiratoria aguda, que lo vamos a dar al final de la charla. Otro punto a charlar es la palpación. Recuerden que las vibraciones vocales pueden estar aumentadas en la zona de condensación. La percusión, la matidez y la submatidez, dependiendo del territorio, la extensión y la forma. Hay algunas literaturas que también les plantean esto de, yo tengo una neumonía muy chiquitita y probablemente tal vez no tenga toda la clínica que uno estudia, la vibración vocal aumentada, la matidez, la submatidez. Si ustedes van a los libros, es verdad, algunos le dicen que la condensación necesita tantos centímetros por tantos centímetros, ser más superficial, es verdad, está bien y tiene su lógica. Pero bueno, a veces sepan que no suele suceder eso, entonces tal vez la clínica no es tan clara. Y volvemos ahí al debate típico o atípico. Entonces, por esas cositas que yo les voy diciendo, nos queda un poco obsoleto ese concepto. Y la ocultación RAL subcrepitante, crepitante, que a veces puede desaparecer y se oculta el sonido bronquial, más que nada cuando conecta con un bronquio y hace ese soplo. Ese soplo, perdón, tubario, le dicen algunos porque es como que se conecta bien con el bronquio y hace como viene un soplo. No siempre sucede, pero bueno, recuerden esto de los RAL subcrepitantes y crepitantes. Otra de las clasificaciones que ustedes ya han estudiado, que es la hepatización roja, gris y eso, que lo dan en anatomía patológica con las anatomopatólogas, muy importante. Pero bueno, eso por ahí yo no lo menciono porque no es de mi resorte, pero recuerden que también existe y ante ciertas especialidades, ciertos docentes, uno tiene que recordar que existen esas clasificaciones. ¿Vamos? Estudio Profe, a pedir laboratorio. Sí. profe, perdón, eso de la hepatización roja y eso tiene que ver es más con la etapa en la que se encuentra, ¿cierto? La neumonía. Sí, totalmente. Vale, Por vale. eso yo ahí no me meto mucho porque no es de mi resorte, lo tengo que mencionar, sé que existe, pero bueno, si las profes anatopatólogas les van a responder mucho mejor que yo eso. Pero sepan que tiene que ver con la evolución. Inclusive esto de, en algún momento, como yo les dije, tiene el RAL, después tiene los RALes subcrepitantes, después los RALes crepitantes, o inclusive después pueden tener un poquito de sibilancia. También la neumonía puede tener sibilancia, y sí, está inflamado, está obstruido, tiene moco, está pegado, obviamente por ahí el músculo hace su hiperreactividad y se contrae y hace una sibilancia. Entonces, ¿por qué a veces a la neumonía le estás dando un broncodilatador? Se lo estás dando por eso, porque es la hiperreactividad inflamatoria que está produciendo. Y la hace ni más ni menos como un mecanismo de defensa. Entonces, por eso a veces, si uno bien estudia así encuadrado, cuando vayan viendo las clínicas, se van a ir ustedes rompiendo un poco eso. Y más aún cuando tengan pacientes a trochimoche. Con mi caso, yo hago clínica, puedo hablar un montón de tipos de neumonías y saber que todos los pacientes son distintos. Radiografía de tórax, tema muy tomado, no pueden ir a rendir sin saber placa radiográfica, placa de abdomen, a mí me importaría que sepan más cómo es una placa, porque por lo fácil, lo económico y que la mayoría de los lugares tienen, que tal vez saber ver una resonancia, porque la resonancia es hacer ojo, pero la placa lo tenemos que sí o sí saber al toque. La técnica, se puede preguntar, y aparece como esta consolidación. A veces le llega a hacer este concepto del bloque neumónico, pero a veces no hace bloque. Y recuerden que si pueden, siempre hagan frente y perfil, porque a veces la neumonía no la veo de frente porque por ahí está en otro lóbulo, entonces no están en los lóbulos anteriores, lo veo en los lóbulos posteriores o en alguna porción de los lóbulos posteriores, entonces como que siempre el par radiológico háganlo. Yo he trabajado en lugares donde tal vez yo pedía frente y perfil y me hacían solamente frente. No me importa que ustedes en el pedido siempre pongan frente y perfil, porque legalmente eso es lo que los va a cubrir después, y también ese es el pensamiento clínico que uno tiene que tener. Y acostúmbrense que no porque las condiciones a veces de algunos lugares sean
u otras personas no quieran trabajar tanto, ustedes dejen de hacer su trabajo, porque el trabajo honesto y saber trabajar a ustedes los va a hacer ser más coherentes con lo que estudiaron, con lo que son, con lo que quieren hacer, ¿sí? El estado ácido base, tema tocado del ser humano y su medio. Nosotros por ahí en Infura Defensa no se obtiene mucho, pero las neumonías, todas las patologías respiratorias necesitan un estado ácido base como mínimo, más que nada para saber sus acidosis respiratorias, en algún caso que tenga una alcalosis, por X causa, ya sea la causa infecciosa o inclusive las causas más que nada iatrogénicas que uno le puede producir también al paciente por la terapéutica que hace. Los cultivos, ya habrán visto el micro, en la neumonía un cultivo que tiene que hacer es ver si es necesario hacer o no hemocultivos, según la repercusión clínica que tenga el paciente, según el tiempo de evolución, según lo que uno vaya viendo, y a veces también saber los esputos, el esputo para gérmenes comunes que uno siempre estudia, esputo para micoplasma, clamidia y las atípicas, o inclusive hacemos el cultivo para bacilos alcohol resistentes, ¿no? Para los VAR, y ahí entramos en la TBC. Entonces eso también lo importa. Y las serologías que a veces también nos ayudan un poco más. Otro estudio que puedo poner una tomografía o lo que vayan viendo. Recuerden que hoy en día también está la ecografía, fundamental y elemento clave que los médicos tendríamos que, como hacer la placa, cada vez por lo económico y por lo más fácilmente accesible al ecógrafo, deberíamos aprender a usarlo. La insuficiencia cardíaca se puede ver por un ecógrafo, el derrame, la neumonía, en neumotoras lo podemos ver tranquilamente con un ecógrafo. Entonces, cuando mencionamos placa, tomografía, no se olviden nunca de una ecografía que también es un elemento importante, porque la ecografía derramada, yo le puedo ver el líquido en la zona del contacto de las pleuras y ahí me doy cuenta si esa neumonía está derramada o no hasta que le viene el radiólogo o lo manda a hacer una tomografía. Entonces, recuerden eso. ¿Dudas, preguntas de neumonía? Bueno, sigo con derrame pleural. Derrame pleural, hay algunas cuestiones que importan. Más que nada, saber qué es el líquido normal. Pregunta clave, importantísima. Clasificar el derrame pleural, y obviamente el concepto de la clínica y la semiología, porque es el tema por lo que nos juntamos. Líquido pleural, saber que más o menos son entre 10 y 20 mililitros de líquido. Saber qué elementos contiene y cuándo esos elementos son normales y cuándo son anormales. Y más que nada porque después tenemos muchas formas de clasificarlo, es una realidad, pero hay una clasificación que hay que hacerla siempre frente a un derrame pleural, que es los famosos criterios de Light, que nos hablan de los exudados y los transudados. A recordar las características normales, recuerden que el espesor de la capa es entre 10 y 25 micrones, eso es importante para que después, a veces, además de tomar el líquido, uno puede tomar una punción de la biopsia, de la pleura, perdón, o sea, biopsia de la pleura por punción. Se hace una producción de 100 mililitros hora. Si yo tengo un paciente que le hago una placa, supuestamente le hago una toracocentesis, lo dreno un poco y a la hora vuelvo a tener líquido vuelvo a tener líquido en gran cantidad y probablemente ese crecimiento, esa producción de líquido no es normal. La absorción de por hora, lo que se reabsorbe. La celularidad entre 1500 y 4500 por milímetro, eso es importante, el 60 al 70% son monocitos, la rara vez yo veo neutrófilos, de ahí que una de las formas de que me tiene que preocupar es cuando yo tengo neutrófilos en un líquido pleural, las proteínas entre 1 y 5 gramos por 100 mililitros y el pH de 7,6. Eso es importante porque en situaciones infecciosas, claramente por la infección, eso va a estar ácido. ¿Estamos? Después hay otros marcadores, la glucosa, el ADA, y otros elementos que uno puede pedir, hasta la albúmina podemos pedir, pero bueno, eso ya son cosas más específicas. Pero lo normal que tienen que saber que un líquido pleural tiene es esto, ¿sí? Y saber que desde el punto de vista fisiopatológico, esto se da más que nada por las diferenciaciones de pleura y víscera, la hoja parietal y la hoja visceral, ¿no? Y saber que lo normal es que pasa de la pleura parietal al espacio pleural y el líquido pasa del espacio pleural a la pleura visceral y después se puede reabsorber.
Y las alteraciones pueden producirse por migración o inclusive, no olviden también todo lo que es lo arterial, lo venoso, lo linfático, o a veces por la vecindad, esto de la translocación que se puede producir, o inclusive lesiones que no son internas, sino son externas, que pueden también lesionar, ¿sí? Como que tenga un traumatismo, una herida, un arma cortante, una herida con arma cortante, una herida con arma de fuego, que también pueden poner esta situación importante a considerar. Y otras causas que pueden producir, obviamente, o cáncer, infecciones y algunos cuadros que yo ahora voy a charlar un poquito más. Fíjense que una de las formas que uno tiene para estudiar el derrame pleural es la toracocentesis. Los que hagan clínica, los que hagan alguna especialidad en la cual tengan que hacer instrumentaciones, en algún momento van a punzar. Y es lo que se punza, entonces la toracocentesis que puede ser diagnóstica y o terapéutica. ¿Por qué terapéutica? Porque uno cuando saca líquido descomprime y permite que el pulmón que está ocupado se expanda. Y diagnóstica porque justamente cuando uno la manda a estudiar puede tener un dato que lo ayuda a saber para dónde va ese derrame. En línea general, todo derrame debe ser punzado, ¿sí? Eso es lo ideal. ¿Cuándo? Por ahí. Cuando no punzamos, bueno, yo tuve insuficiencia cardíaca y probablemente insuficiencia cardíaca no va a tener sé que es no es de origen respiratorio, obviamente sé que es un trasudado, sé las características que tiene que tener, salvo que, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca tenga fiebre, no responda a la terapéutica, tenga alguna de estas alteraciones clínicas, el paciente siga desaturando, produciendo gran cantidad, que me está llamando la atención, bueno, tal vez no sea solamente un IC. Pero bueno, en línea general, todo derrame se punzaría, salvo que obviamente tengo un derrame que le pide una ecopleura y un derrame escaso, chiquitito, bajito, no. Dato importante, piden placa de frente y placa de perfil. Y algunas placas hay que pedirlas de cúbito lateral, justamente porque justamente el cúbito lateral yo puedo ver los fondos de sacos y a veces el líquido está ahí. Yo me acuerdo que una vez tuve un paciente con una neumonía que porque no nos hacían la placa de perfil, por X causa, tuvimos que hinchar. Cuando hacemos la placa de perfil tenía neumonía bien en la base del fondo de saco. Estaba buenísimo en el sentido, por esto estamos pidiendo una eco de frente y de perfil. Por esto mismo, porque hay cosas que no vemos del todo, o inclusive, como en el caso de estos derrames, a veces el líquido se forma bien en el fondo del saco y la verdad que es escaso. ¿Sí? O inclusive a veces tenemos que pedir una ecografía para la ecografía porque es tan chiquitito para poder identificarlo, o inclusive a veces cuando no nos animamos por la clínica a percutir y punzar, que nos lo marquen. Entonces, cuando yo obtengo el líquido, le tengo que hacer los criterios de Light. Los criterios de Light es más que nada hacer una división entre el LDH de la pleura sobre el LDH sérico, la proteína de la pleura sobre la proteína sérica y el LDH del líquido pleural y algunos ejemplos que son los que pueden producir uno y otro. Acá, que les quede como concepto, que pueden ser dos grandes grupos, trasudado y exudado. Recuerden que el exudado necesita un aumento de la permeabilidad de la pared para poder pasar las proteínas. De ahí que proteína LDH van a tienen a estar aumentadas, y con respecto a como el trasudado no es aumento de la permeabilidad, no van a pasar, va a estar disminuida esa cantidad, entonces en el líquido yo no voy a tener tanta proteína o inclusive tanta LDH, ¿sí? Eso a tener en cuenta. Y además de saber esto, uno puede pedir otras cosas que nos van a ayudar al estudio de un derrame pleural. Pero bueno, eso como dato. ¿Qué causas producen una y otra? Exudado, procesos infecciosos, embolia, tumor, enfermedad, abscesos. Trasudado, insuficiencia cardíaca, hipoaluminemia, ascitis, síndrome nefróticos, cuadros de cirrosis que pueden evolucionar estas patologías. Infección, dolor. Cuando las dos pleuras se separan, desaparece. La disnea, la trepopnea, el paciente a uno de los dos lados no se puede acostar, con lo cual se da vuelta, se pone sobre el lado en el cual pueda expandir el pulmón, que comúnmente queda en la porción, queda mirando al cielo, o sea, la porción superior, el que expande. La astenia, la anorexia, la cefalea, la mialgia, la fiebre, la tos y la agitación también pueden estar en estos cuadros. La palpación, como yo ya mencioné antes, recuerden que la vibración vocal en este caso está disminuida porque no es un proceso de consolidación, sino que el líquido y los líquidos o el aire tienden a disminuir, va perdiendo fuerza, va perdiendo energía esa vibración vocal, entonces lo parece como un poco más alejado, inclusive está abolido. Y a veces por encima
del derrame puedo tener algo normal o inclusive puede estar un poco aumentados, ¿sí? A tener en cuenta. La percusión, su matidez, la excursión de las bases está disminuida, el signo del desnivel, el paciente que yo tengo que percutir una posición, lo hago acostar y ese líquido se moviliza a la región basal, o sea, de estar, viene en la zona inferior, pasa a estar horizontalizado según la compañía de la posición, y a veces la curva parabólica de Damosó o la línea de Ellis son, cuando uno va percutiendo, uno va viendo que se va formando como si fuese una curva que es justamente relacionada con la distribución de los líquidos y más que nada la posición de los sacos, es hacia dónde va el líquido, perdón, dónde se puede ubicar, la porción inferior y formando bien una curva, como después lo vemos en la placa, ni más ni menos. Y la auscultación, los ruidos están disminuidos, los sonidos, perdón, aumentado normal por fuera y a veces puede haber un flote pleural. Recuerden que cuando, yo no lo mencioné, pero bueno, cuando vemos los sonidos pulmonares y están los sonidos pleurales. Dentro de esos sonidos pleurales aparece el flote pleural, como este caso, que aparece por encima del derrame, que tiene que ver con las dos hojas que friccionan. ¿Sí? Porque esto es importante también, recuerden, ¿le hago pedir una placa? Sí. ¿Le pongo una tomografía? Sí. Le puedo pedir hasta una ecografía rápidamente. Le pongo el ecógrafo, busco el punto pleural, que es por acá, viene el segundo o tercer espacio intercostal, pongo el transductor y veo que entre las dos costillas aparece el músculo intercostal y me fijo las pleuras, me fijo en las pleuras, cómo está la pleura visceral, la pleura parietal, veo si se movilizan o no se movilizan y si tienen líquido en su interior. Y eso les puede dar derrame tranquilamente, ¿sí? Así que, bueno, eso tener en cuenta como derrame pleural. Del neumotórax, fíjense, nosotros tuvimos este paciente internado hace un par de días. Profe, una consulta, perdón. Sí, dime. Del derrame, el dolor intercostal, que se dice entre comillas el punto de costado, se puede irradiar hasta el abdomen, pero ¿eso sería común o no mucho? Cuando te pones o sea, cuando te pones de costado, que se irradia el abdomen. Se puede, no, el dolor se irradia hasta el abdomen, depende del derrame, sea muy masivo. Sí, pero pensá que el derrame, si te derramará a los costados, inclusive atrás, el paciente le duele la espalda. No le va a doler la panza, le va a doler la zona del ombligo, el mesogastrio, el epigastrio, como mucho, le duele la espalda, más que nada. Ah, ok. No le va a doler, no tiene por qué doler el abdomen, la panza. Ok, está bien. Es más raro eso. Viste que en medicina pueden pasar algunas cosas. Yo nunca vi que le duele la panza por un derrame. Sí te puedo decir que le duele la espalda baja, como mucho. No sé dónde lo leíste, pero yo no lo he visto de esa forma. Y Es- tampoco lo he leído de esa manera que duele el abdomen. Está en unos diapos de la cátedra, profe. Dice tipo puntada de costado, dolor Bueno, pleurítico. puntada de costado es una cosa. Ah, Puntada de costado es puntada de costado en el tórax, no en el abdomen. ajá, dices así, puntada de costado. Bueno, por eso puntada de costado es tórax. No lo hablamos pero de tórax de porción superior, no estamos hablando de abdomen. Ujú. El dolor en puntada de costado es típico de la neumonía respiratoria. El dolor de puntada de costado es de la neumonía derramada, del derrame. Pero hablamos de la porción superior del tórax. No estamos hablando de abdomen. Tu pregunta fue el abdomen. El abdomen no. Sí, lo puedo tener aparte de la porción superior del tórax, relación pulmonar. No hablo del abdomen. Gracias, profe. Dale, joya. Bueno, neumotórax. Es muy parecido a derrame pleural, en el sentido de es ocupación del espacio pleural por algo, en este caso. Allá fue agua, acá es aire. ¿Estamos? Fíjense, nosotros tenemos esto por ahí a recordar un poco, esto de las presiones positivas y presiones negativas allá en trabajo y tiempo libre, que después lo van a volver a ver en algún momento, se hace en clínica o inclusive se hace en terapia. Este es un paciente que estaba internado, que la verdad que estaba internado por un cuadro respiratorio, una neumonía, si mal no recuerdo. El tema es que cuando episodio, el paciente porque estaba mucho tiempo de internado, el paciente hace una bulla y esa bulla se rompe.
ustedes habrán estudiado ya dentro de los neumotórax, que están los neumotórax traumáticos y los neumotórax espontáneos. Dentro de eso aparecen estas causas que pueden disparar y producir una bulla que se rompa, y esa cuando se rompa, altera la presión positiva y presión negativa, se rompe y produce mucho aire en un territorio que no tiene que estar, y eso que ustedes vieron, cuando se punza, se pincha, y lo que salen todos los globitos es el aire que está saliendo, y uno con esa hace la prueba del agua para justamente ver esos globitos, ¿sí? Eso es el famoso que ustedes estudian como neumotórax hipertensivo. Entonces, el neumotórax, recordar que es la presencia de aire que puede aparecer, o sea, puede venir del pulmón o una causa externa que puede afectar o verse reflejado en la pleura. Bueno, el concepto de presión negativa y presión positiva, yo se los mencioné, y recordar que las causas son múltiples. En grandes grupos, espontáneo y traumático. Los primarios son la ruptura de la bulla subpleural congénita. Y recuerden acá en qué tipo de pacientes pueden aparecer estos espontáneos, ¿no? El paciente de 20, 30 años, masculino, longilíneo, bien, más tirando a flaco, ¿sí? Que puede presentar estas bullitas, que son como pequeñas burbujitas que se rompen, y eso genera la alteración en el aire. La presión. Otras causas pueden ser secundarias a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, bronquiectasia, ustedes que ya saben, estado desmal asmático, como les decía, a nivel pulmonar, enfermedades infecciosas, la neumonía, enfermedades de tejido conectivo, enfermedades torácicas, por eso están más alejadas, sepan que existen, ¿sí? Pero ustedes ya están aptos para decir que una neumonía en ciertas situaciones puede dar un neumotórax, sí. Traumáticos, no iatrogénicas o iatrogénicas. Las no iatrogénicas es un traumatismo de tórax. Yo tuve el otro día que ingresó un paciente, era un peatón que tuvo un accidente con una camioneta, hizo un neumotórax izquierdo terrible, con fractura de costillas bilaterales, inclusive tuvo lesión del diafragma, con salida del aire torácico, abdomen, e hizo todo un neumotórax, neumoperitoneo, o inclusive hizo de la distribución de este aire, llegó a zona del escroto. Entonces el paciente tenía en toda su región izquierda todo aire, literalmente. Y la tomografía estaba muy buena, porque bueno, tenía esta alteración más que nada por este traumatismo. Para el ejemplo acá, el traumatismo de tórax que produce neumotórax. Y las causas iatrogénicas a la cabeza, sin duda alguna, se destaca la colocación de vía intravenosa central. Ustedes cuando vayan a estudiar las vías centrales, allá en PFO y casi nada, cuando se reciban más que nada los que hagan vías centrales, van a aprender que algunas pueden hacer más neumotórax que otras. No es lo mismo una yugular anterior-posterior que una subclavia, ¿sí? Tener en cuenta. O las femorales. Asistencia respiratoria mecánica, más que nada, ¿por qué? Porque nosotros nos recuerden que estamos trabajando con presión positiva, le estamos dando, entonces si nosotros nos pasamos de presión, o inclusive más que nada, más que de presión, nos pasamos de presión y de volumen, porque la asistencia mecánica respiratoria se maneja por dos formas, o le puedo mandar volumen, o puedo modificar las presiones intratorácicas, entonces puedo producir que algún alvéolo se distienda además, se rompa, y ese aire que yo estoy mandando vaya a un lugar que no tiene que ir. La toracocentesis, pinchar en un lugar que no debían pinchar, o toma de biopsia, y cuando uno hace la biopsia, lesiona y produce un neumotórax. Entonces, entender esto es importante, y fíjense que yo les fui explicando el por qué, las causas de cada una. De otra forma, en las clasificaciones que también lo podemos ver, es según los grados. Acá ya hacemos uso de la placa radiográfica, donde si yo trazo la línea biclavicular, si está por fuera es un grado 1, si está por encima de la línea biclavicular es grado 2, y si está por dentro, grado 3. La clínica, inspección, puedo tener dolor en puntada de costado, como bien acá dijo nuestra compañera, puedo tener signos y síntomas de dificultad respiratoria, puedo tener disnea, desde la disnea clase 1 o 2 hasta 3, 4, según en función del grado de neumotórax, la cianosis, la lipotimia, hipertermia, midriasis por la hipoxemia que puede tener el paciente que produce una alteración metabólica, la palpación, vibraciones vocales disminuidas y menor expulsión de bases, la percusión con la hipersonoridad del timpanismo, más que nada por la hipersonoridad
es el neumotórax que no sea, mejor dicho, el timpanismo habla más que nada del neumotórax hipertensivo, ¿sí? La personalidad a veces puede estar en cualquier neumotórax, y la ocultación con disminución o abolición de los sonidos. Y sí, no transmite, no hay nada, no voy a tener aumentadas las vibraciones vocales. Entonces eso es importante. Bueno, y después el resto que uno tiene que también tener en cuenta. Y recordar que la disnea, la taquicardia, la cianosis, la desaturación profusa que no responde, hablan de una placa, un neumotórax que inclusive puede desviar el mediastino hacia el lado sano y producir que ese pequeño pulmón del lado alterado se colapse. No es lo mismo colapso que atelectasia, ya hasta puede dar el concepto de neumotórax hipertensivo, como el paciente que nosotros mostramos el video, es pinchar y sacar el aire hasta que después servicio de cirugía coloca un tubo de aislamiento pleural, que es esto de conectarlo a una bomba de agua. Fíjense cómo de un lado y del otro cambia. Acá tengo todo este entramado de toda la trama pulmonar y todo este infiltrado, inclusive vascular, y cómo de este lado no tengo absolutamente nada, tengo solamente aire, y acá el resto del pulmón chiquitito, apretado, que está diciendo que alguien lo ayude, ¿no? Porque que alguien llame a alguien, porque está ahí colapsándose, porque tiene el aire lo está apretando, ¿no? Acá si yo veo una tomografía, fíjense que lo veo negro, ¿no? Todo esto es todo el parénquima pulmonar, y acá veo todo el aire que está colapsando. Bueno, eso con estos tres grandes síndromes que son realmente importantes a la hora de hablar de semiología. Otro lo que tenemos que recordar es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La verdad que tanto el EPOC como el asma no es un tema así en detalle o en una profundidad como puede llegar a ser clínica. Por ahí sí es importante tener en cuenta esto de los patrones obstructivos, los patrones más que nada restrictivos. Recordar que en un paciente que tiene una capacidad vital, mejor dicho, en una obstrucción, que tanto ya sea EPOC o asma, lo que uno busca es que sí tenga una obstrucción, porque bueno, justamente de eso se habla, pero esa obstrucción, tanto en el asma como en el EPOC, hay que hacerles pruebas de reversibilidad y a su vez también considerar la capacidad vital de estos pacientes que pueden estar o no afectadas, ¿sí? Porque si yo tengo una capacidad vital, un paciente, por ejemplo, que tenga una fibrosis, y probablemente la capacidad vital de ese paciente ya esté limitada, o sea que no se vea alterada porque ya desde el cero está alterada, ¿sí? O sea, ya arranca, en vez de arrancar con el total, ya de por sí arranca con menos, entonces no se altera tanto. Ahora, como un EPOC, como un asmático, la capacidad vital puede estar disminuida con que yo le hago la prueba de la reversibilidad con los broncodilatadores, y la verdad que yo veo que tiene respuesta y probablemente esté frente a un asma, y si yo no veo respuesta, probablemente tenga hasta un componente de EPOC. Igual, lo que les va siempre hacer el diagnóstico diferencial es hacer la espirometría, ¿sí? Que es el estudio diagnóstico, junto también a veces tenemos el pico flujo que les puede servir a la hora del estudio. Pero bueno, por ahí con el estudio de la BEP-1 nos permite a nosotros acercarnos un poco más a saber qué está pasando a este paciente y qué valor de esos uno maneja, para más que nada saber lo que elimina, si les cuesta un poco más largarlo o si está disminuido inclusive. Entonces, dos cosas importantes a recordar del EPOC. La primera de ellas, recordar que puede tener dos fenotipos. El primer fenotipo puede ser de la bronquitis crónica, que se caracteriza por tos y expectoración de por lo menos 3 meses al año por más de 2 años consecutivos. Y el otro concepto es el enfisema, que es una alteración más que nada anatomopatológica, que se diferencia por ahí de la atelectasia, porque lo que los bronquios terminales están alterados, hay un herramiento anormal, que inclusive se acompaña con la alteración de la pared vascular. Esto es importante, el compromiso vascular que pueda llegar a tener, porque por ahí la atelectasia no lo tiene, y segundo, también después cuando veamos las insuficiencias respiratorias agudas, hipercápnicas o hipoxémicas, la terapéutica que uno va a hacer tiene en cuenta esto con la
con la base anatomopatológica con la que maneja. Además, también estas alteraciones, estos agrandamientos, después se van a ver en la placa radiográfica. Cuando yo veo un paciente con una placa, con un tórax en tonel, cuando le veo las costillas horizontalizadas, cuando le veo signos de hiperinsuflación, cuando veo que no veo tanto parénquima vascular y veo más aire, y bueno, probablemente esas son cositas que van más que nada para el fenotipo de enfisema, ¿sí? Entonces eso es nada más ni nada menos que saber clínica. Factores predisponentes, el tabaco de la cabeza. A esta altura tienen que saber cómo calcular la carga tabáquica, ¿sí? Los gases irritantes, porque existe esa exposición, la contaminación ambiental y a ese también el déficit de alfa-1 antitripsina como un concepto más a recordar. Factores desencadenantes, las infecciones respiratorias le ganan a la cabeza. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden tener lo que llama la reagudización de SPOC, que son pacientes que cada vez que se enferman, ese EPOC se desencadena, y además del antibiótico necesitan un tratamiento de base broncodilatador o inclusive la corticoterapia. Y fíjense que son todas otras causas en las cuales puede coexistir el EPOC. Por ejemplo, ¿qué les quiero decir? Por ahí hay un paciente que ustedes lo internan por disnea, y cuando ven la disnea, ustedes ya a esta altura saben que la disnea se divide en dos grandes aguas, respiratoria o cardíaca. Y también pacientes realmente es más que nada respiratorio, ¿sí? Pero la internación en algún momento le empieza a alterar el ritmo diurético y se le empieza a encharcar un poco y le esclava la insuficiencia cardíaca. Y la verdad que ahí la insuficiencia cardíaca se descompensó por el EPOC, o al revés, un paciente con insuficiencia cardíaca se le puede exacerbar el EPOC, la EPOC. Entonces, eso también es importante, ¿qué puede desencadenar? Porque, vuelvo a decir, ustedes a veces van a tener pacientes que no solamente tienen EPOC, sino que tienen insuficiencia cardíaca. ¿Y ahí qué hago? ¿Cómo manejo los líquidos en un paciente que está sintomático, que está respiratorio, que está febril, pero a su vez no le puedo dar tanto líquido, pero le tengo que dar líquido porque si hace febril está perdiendo, porque se tiene que hidratar porque tengo que manejar una función renal? Y ni hablar del paciente EPOC, cardíaco y alteración renal. Temazo. De la clínica a estos pacientes puede ir desde algo muy leve, como que el paciente viene por una pequeña disnea, lo auscultan, tiene una que otra sibilancia, algún que otro roncus, tratan placa y se van a la casa, o el paciente que viene con una insuficiencia respiratoria aguda, donde hace disnea, taquipnea, la fiebre, la signos de dificultad respiratoria que ustedes ya conocen, a la inspección, a la palpación. Si es una causa, por ejemplo, la neumonía, obviamente las lesiones vocales pueden estar aumentadas, hasta la percusión, la percusión, más que nada, por ejemplo, la causa infecciosa, hablando que es la causa más común, o un derrame, la infecciosa puede estar aumentada, si es un derrame lo que está produciendo su alteración puede estar disminuida. Y después, más que nada, los signos vitales, como yo ya lo mencioné, recuerden siempre los cinco signos vitales, en especial la desaturación, o la salvedad que después la pregunta que ustedes van a tener que aprender, cuando la desaturación es cardiológica y cuando la desaturación que está haciendo el paciente es respiratoria. Probablemente estos pacientes que tengan una causa respiratoria, con yo darle oxígeno, si tengo buena respuesta, mejoren, ¿sí? Y a su vez también estos pacientes respiratorios se les pueden complicar mucho y alterarse y hasta llegar a utilizar oxigenoterapia, ya sea máscaras, cánulas, bolsa reservorio, cánula nasal de alto flujo, CPAP, la BNI, o inclusive una intubación, o hasta, ¿por qué no?, intubado y por mucho tiempo ha tenido que hacer una tráqueo, ¿no? El gold estándar es la espirometría a la cabeza. Estudios complementarios, la placa, ustedes están estudiando a esta altura placa radiográfica patológica. Recuerden que el enfisema produce una hiperinsuflación con descenso del diafragma, con aplanamiento del mismo, con centralización de las costillas, y esto del aumento del diámetro anteroposterior que ustedes también estudian como alteraciones del tórax en tonel, ¿no? La oligoemia, o sea que toda la trama vascular va a estar disminuida más que nada por la presencia de más aire, porque está, como bien dijimos, hay destrucción anatomopatológica de las porciones distales de los bronquios con afectación vascular, y la bronquitis crónica hace ese refuerzo de la trama broncovascular
lo opuesto que el enfisema. A veces no es tan claro de diferenciar uno u otro, pero bueno, uno no se basa solamente en eso para hacer el diagnóstico de POC. Laboratorio, puedo estudiar las causas con las cuales viene ese de origen, desde la neumonía o lo que fuere, el estado ácido base y la polilobulia, poco común, pero piensen que el paciente de satura hace más glóbulos rojos, aumentaría. Por eso, si ustedes leen, aparece la palabra polilobulia. ¿Sí? Placa, fíjense cómo ustedes pueden ver la horizontalización costal, fíjense que hay más aire metido, más negro, brutalmente hablando, y oligodemia, porque bueno, toda la trama vascular está disminuida. Eso como un patrón obstructivo irreversible. Del otro lado tenemos el asma. Recuerden que el asma, me faltó uno, ahí está. El asma necesita 3 puntos, como 3 patas. El primero es la hiperreactividad bronquial, ¿sí? El segundo, la inflamación bronquial, y tercero, la obstrucción bronquial. ¿Por qué? Porque eso, si ustedes se acuerdan en su cabeza, hiperreactividad, inflamación y obstrucción bronquial, van a entender qué cosas tienen que ir a preguntar, porque cada uno está dirigido a un puntito. Inclusive, a futuro, el tratamiento va a incluir cada uno de esos 3 puntos. Fíjense, obstrucción bronquial, obviamente va a dar apnea, puede dar sibilancia, puede dar tos y ronco porque está inflamado, está aumentado de tamaño. Recuerden el concepto de qué pasa si la sibilancia y el roncus y su relación con la tos, cuándo desaparecen y cuándo no desaparecen. El o sea, los antecedentes, la hiperreactividad bronquial, van a tener que ir a buscar la atopía del paciente, ¿sí? O sea, alergias, o los antecedentes familiares de POC, de asma, perdón. Medir la función pulmonar con el pico flujo expiratorio o el B+1. Pedir una placa, esputo, o inclusive evaluar los eosinófilos y o neutrófilos. Y el aumento de la hemoglobina E y las test de alergia. Fíjense que en cada uno de estos 3 puntos, ustedes ven varias cosas que hacen relación a lo que van a ir preguntando y a lo que van a estudiar. O sea, todos volvemos a lo clínico, sin duda. Entonces, factores desencadenantes que tienen que recordar: alergia, asma, ejercicio, hiperventilación, estados de emoción, personalidades, ¿sí? Más que nada esto de el estrés, la preocupación, los nervios, situaciones que pueden disparar, inclusive emociones también positivas, ¿no? Fármacos, como los IECA, como los metabloqueantes, el reflujo gastroesofágico y otras muchas múltiples causas. La clínica, como yo les dije, va a ir de un paciente asmático, como vimos antes: inspección, palpación, percusión, ocultación. Puede en la inspección absolutamente nada, o a un paciente que está disnéico, con febril, agitación, asténico, mialgia, que no se puede ni sentar y que cada vez que pasa un paso da, siente disnea, ¿sí? O inclusive alteración del sensorio, porque inclusive recuerden que la hipercapnia y la hipoxemia son 2 cosas que juegan estos pacientes. La palpación, la percusión, puede estar según la causa aumentada o disminuida. Es decir, yo si tengo una neumonía que me está desencadenando el asma, y probablemente yo tenga aumentado las vibraciones vocales, u otra cosa que lo disminuya. La percusión semejante, y la ocultación, por ahí lo que tiene esto son las sibilancias, ¿sí? Que habla de este cuadro de hiperreactividad bronquial, o el compromiso de la inflamación que da el compromiso de los roncus. Fíjense que uno siempre estudia asma igual sibilancia. No, puede haber roncus. Sí, efectivamente, puede haberlos. Porque después la mayoría de estos pacientes adultos mayores, y no van a estudiar el librito de clínica y van a ver que un adulto mayor no es nada que ver muchas veces a lo que ustedes leen como, ay, esto es clínico, y tal vez el adulto mayor viene con otras cosas. Y los eventos complementarios, la eosinofilia, los reactantes de fase aguda, que le decimos nosotros a los neutrófilos, o sea, a los leucocitos aumentados a predominio de neutrófilos, la eosinofilia más que nada para filiar su compromiso inmunolérgico. Después también la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva, la procalcitonina, pero bueno, la procalcitonina uno no lo usa salvo la sepsis más que nada para control. Un estado ácido, me estaba acordando más que nada de la ferritina, que también puede ayudar. Otros elementos que uno podría tener que pedir, recordando, todos los respiratorios deberían incluir un estado ácido base. La placa, los signos, si está normal, hiperinsuflado, o el segundo desencadenante, hacer las pruebas de picoflujo, y a veces las pruebas farmacológicas, que más que nada usar un metabloqueante, un broncodilatador, a ver si eso que uno estimula produce la apertura o no, y genera respuesta a la vía aérea.
Bueno, esto más que nada, saber que el asma se puede dividir en asma crónico y asma agudo. El asma crónico según el intermitente, persistente moderado, persistente grave. Yo creo que esto más que nada lo importante es saber cuando uno pregunta a este tipo de pacientes en qué momentos tienen las alteraciones, es decir, en la noche, en el día, cuánto afecta su calidad de vida y cuánto puede hacer sus actividades, y si ha tenido exacerbaciones, es más, y si ha tenido que usar medicaciones. Eso es más que nada, no para ahora saber en detalle, creo yo, pero sí para la hora de hacer una buena anamnesis, preguntarle frente a qué situaciones puede estar expuesto al paciente y más que nada saber que puede estar afectado y por ahí ponerlo en un punto de decir, che, le vamos a dar más bola y por ahí lo podemos esperar un poco más. Lo mismo pasa con la crisis asmática. Hay crisis asmáticas leves que se hace tratamiento y va a su casa. Hay crisis asmáticas moderadas, que bueno, quedan en un momento de observación, y hay crisis asmáticas graves, severas, inclusive hay que internar a esos pacientes. ¿Estamos? Eso más que nada, fíjense que los criterios, yo por eso se lo pongo, que mucho es el signo vital, respiratorio y cardíaco, o inclusive preguntarle si el paciente no puede pararse, si el paciente tiene que estar sí o sí sentado, si el paciente cuando habla no puede hacer una oración completa. Son cosas que nacen de la semiología, nada más y nada menos. ¿Estamos acá? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? ¿Es mucho? ¿Me sirve? Sirve, profe, sirve, gracias. Un montón. Bueno. Productivo. Todo bien. ¿Bien? Ah, todo bien, listo. Bueno, y por ahí este es un tema que no damos tanto, pero yo siempre lo menciono en mis clases y a mis alumnos se los doy, aunque sea a modo de conocer que existe, porque es la confluencia lamentablemente de todos estos cuadros respiratorios, en el caso de que uno no los resuelva. ¿Qué es la insuficiencia respiratoria aguda? Ni más ni menos, es decir, que el paciente entre en un cuadro, más que nada, viene también de esto cuando nosotros estudiamos allá injuria, hipoxia, hipoxemia y cianosis, tres conceptos semejantes pero totalmente diferentes uno y otro, uno desde el punto de vista clínico, otro desde el punto de vista de los tejidos y otro desde el punto de vista bioquímico, y saber que es el cuadro en el cual nosotros ante las patologías respiratorias o inclusive cardiovasculares que tengan una respiración respiratoria o todo lo que pueda descomenzar el aparato respiratorio, llevan a que yo el paciente tenga una presión parcial de dióxido de carbono y de oxígeno alteradas. El dióxido de carbono es un valor mucho más estable a lo largo y ancho de la vida, la verdad que un valor menos de 50, menor de 50, en realidad es 50, no es 59, está mal ahí tipeado, después yo te lo paso correcto, pero es 50, mayor o igual a 50, ya les habla de que el paciente está hipercápnico, es decir, que está reteniendo dióxido de carbono. Ustedes saben que un estado ácido base, lo normal del dióxido de carbono es 35 a 45. 46, 47 nos podemos ahí mirarlo. Pero más de 50, yo ya estoy frente a una hipercapnia. Y lo mismo que la presión de oxígeno. Un paciente puede tener un poquito 90-100, es lo ideal, obviamente. Después, cuando uno va avanzando en la edad, por ahí puede buscar un poquito menos, es decir, o inclusive las patologías, pacientes con EPOC no van a saturar 94 como yo quiero, van a por ahí saturar a 90, 91, inclusive 89 y no van a tener ningún tipo de problema. Pero bueno, un valor menos de 60 de una presión de oxígeno es llamativa de estar frente a una insuficiencia respiratoria aguda. Es decir, que puede estar hipoxémico, o sea, oxígeno bajo, o puede estar hipercápnico, dióxido de carbono alto. Forma estado ácido base, que es un pinchecito que ustedes hacen en la arteria radial en la mayoría de los casos. Las causas son las causas de hipoxemia, ¿no? Los YAN derecho-izquierdo, como la tetralogía de Fallot, que es una alteración, una cardiopatía congénita, como ustedes estudian en pediatría, que alteraciones de la formación del corazón. La hipoventilación alveolar, o sea, causa de presión del sistema nervioso central, el paciente que se broncoaspira o que produce un broncoespasmo que no puede mejorar. Alteraciones de la ventilación perfusión, un tromboembolismo de pulmón o inclusive la neumonía. Alteraciones en la difusión de los gases, un edema agudo hipertensivo, un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí? La baja tensión de oxígeno, grandes alturas, o aumento de la necesidad de los tejidos como la sepsis, que también es un cuadro importante a tener en cuenta, ¿sí? Es más que nada las causas de cuando ustedes estudian injuria, hipoxemia. El capítulo de hipoxia, hipoxemia y cianosis del Argente o del Muñagurrer, ya a esta altura tiene que estar estudiado.
Entonces, en grandes rasgos, recuerden que hay dos clasificaciones, perdón, que está la tipo 1, que es la hipoxémica, y la tipo 2, que es hipercámnica. La hipoxémica, menos de 60, y la hipercámnica entre 45 y 50, con un pH que acompaña siendo 7 a 35, una más que nada ácido. Las causas, para que les quede tipo 1, la neumonía, el TEP, el edema de pulmón, y la causa 2, la hipercámnica, el EPOC, asmas graves que no pueden responder, sobredosis de drogas o debilidades musculares. Con eso ya saben un montón. ¿Por qué? Porque es lo que uno llega, a lo que uno llega si uno no toma las conductas, ¿sí? Por eso yo lo doy. Y aparte, estos pacientes pueden terminar con la frecuencia cardíaca aumentada, la saturación disminuida, la hipertensión, después la hipotensión, pueden estar febriles o inclusive afebriles. La cardíaca, la respiratoria, en un primer momento puede estar aumentada y después están disminuidas, obviamente por al principio el mecanismo compensador y después esos mecanismos compensadores que no compensan ya, ¿sí? Y obviamente la confusión, la convulsión, las alteraciones del sensorio que sin duda alguna lo puede producir la hipercapnia o la hipoxemia, ¿sí? Y la patología que le dio origen a estos pacientes, es decir, febril, tos, moco, hace una neumonía, entra en insuficiencia respiratoria aguda, bueno, va a tener además todo lo respiratorio, la neumonía, lo típico de la neumonía. Entonces acá entramos en esto de qué es la dificultad y qué es la insuficiencia respiratoria. La dificultad es más que nada la imposibilidad de llevar a cabo el proceso de ventilación correspondiente. Es decir, necesito los músculos accesorios, ya sean abdominales, intercostales, supra- y infraclaviculares, esternocleidomastoidea, apertura bucal, el uso de las alas de la mariposa. Ahora, cuando yo estoy frente a insuficiencia respiratoria aguda, o probablemente tenga los signos de dificultad respiratoria aguda, pero a su vez lo puedo objetivar a través de un estado ácido-base midiendo en la presión de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono a través de un estado ácido-base. ¿Sí? Bien. Impecable. Estamos con respiratorio. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? Los escucho. ¿No hay preguntas? Ah, bueno. Listo. Chicos, no sé si quieren. A mí me han hablado de hacer alguna que otra observación sobre insuficiencia cardíaca. ¿Quieren que lo dé o no? Sí, profe, por Sí, favor. profe. Sí, profe, por favor. Bien. Generalidades, más que nada, porque si no, estamos para una clase aparte. Pero bueno, aunque sea que se lleven 2, 3 conceptos de lo que tengo. ¿Eh? Igualmente creo que hay una clase grabada mía, insuficiencia cardíaca, bien en detalle, una horita y media, por ahí dando vuelta, que ya lo he dado, por eso. Bueno, seguimos acá. Primer punto. Insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que se caracteriza por la presencia o antecedentes de síntomas o signos típicos secundarios a una alteración estructural o funcional. Hay paro. Primeras dos palabras que se tienen que recordar. Estructura y función. ¿Por qué? Porque yo voy a ver que a veces tengo pacientes con un corazón que no tiene tantas alteraciones, pero con una fracción de eyección ventricular izquierda alterada. O al revés, tengo un paciente que tiene alteraciones, pero la fracción de eyección ventricular está dentro de todo conservada. Entonces ahí ya nos paran dos situaciones distintas. O que la estructura o la función estén alteradas, las dos o por separado. ¿Sí? Y eso después lo que nosotros tenemos los famosos fenotipos, que antes le decíamos A, B, C, D, hoy le decimos el paciente que tiene el riesgo de insuficiencia cardíaca o la insuficiencia cardíaca establecida. ¿Sí? Segundo punto. Resulta de la reducción del gasto cardíaco o el aumento de las presiones de llenado. Es decir, que indudablemente yo necesito conocer y recordar la precarga y la poscarga. Ya sea el reposo o el esfuerzo, eso es lo que le está diciendo la INEA, indudablemente, corroborado por métodos invasivos o no invasivos, es decir, que lo puedo estudiar, o aumento de los péptidos natriuréticos. Recordando que los péptidos natriuréticos tenemos cerebral y atrial,
y el que a mí me gusta es el auricular, los péptidos natriuréticos, lo que aumentan cuando se distiende la aurícula. Esto es importante porque cuando piden un ecocardio, a veces el ecocardio les informa. Tiene una FEI de tal, tiene un ventrículo izquierdo hipertrófico y tiene una aurícula izquierda levemente dilatada. Le hacemos el péptido natriurético y pum, lo tengo positivo. Eso, más el péptido natriurético, más el paciente que tengo frente adelante, probablemente esté frente a insuficiencia cardíaca. Obviamente, después tengo falsos positivos y situaciones clínicas que nos pueden sumar, restar. Pero bueno, en líneas generales, esta es la definición sacada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Gran causa, el 90%, hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Es decir, que cuando vayan a rendir, y para toda su vida, insuficiencia cardíaca, cardiopatía e hipertensión, no lo pueden no saber. ¿Sí? Después, en cuarto y en quinto, sin duda alguna, van a aprender las valvulopatías, van a aprender la valvulopatía de regurgitación, de eyección, las mitrales, las tricuspidias, las que se les ocurra, si son de sístole o de diástole. Van a ver las cardiopatías congénitas, más que nada en pediatría, la pericarditis, la miocarditis, o los estados hiperkinéticos, como la anemia, la sepsis, o el hipertiroidismo, que producen algunos cuadros como que, bueno, parece insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero más que nada por su estado hiperdinámico que generan. Bueno, esto es de un Bauer mío, yo lo saqué acá, pero bueno, fíjense, si ven el puntero, creo que se llega a ver. Fíjense que esta es una representación muy gráfica de pulmón, tejidos y el corazón en el medio, que yo lo segmenté en la parte izquierda y derecha. Fíjense, recuerden el concepto del volumen del fin de llenado diastólico, que tiene una parte sistólica, que es de 80 mililitros, y una parte residual, que siempre queda de 40 mililitros. Volumen sistólico dividido volumen del fin de llenado diastólico genera lo que se llama la FEI, la fracción de eyección ventricular, o la FEBI, lo pueden ver como FEY o FEBI, es lo mismo. El valor normal es 70%, ¿sí? ¿Qué les quiero decir? Que más de eso no suele ser, pero menos de eso, ya no estamos viendo que el corazón puede ser insuficiente. Si yo tengo un volumen sistólico disminuido con un volumen de reserva aumentado, residual, probablemente el volumen que llega al final de la diástole aumente. Entonces la presión venosa pulmonar va a aumentar, obviamente. Y eso me va a dar una clínica. O sea, si ya no está saliendo, brutalmente dicho, tanta sangre al exterior, teniendo un aumento de la presión de la poscarga, probablemente genere signos de hipoperfusión. Y hacia atrás, como no puede avanzar tan fácilmente, se va a empezar a estaciar y puede producir disnea o alteración de la presión pericapilar pulmonar, ¿sí? Que la puede elevar. Lo normal es que esté más baja, ¿sí? Por eso de ahí que uno puede poner una vía central, puede hacer lo que a través de una ecografía evaluar la cava, la suprahepática, la porta, y ver el grado de hidratación del paciente, el famoso DEXUS, que le decimos, el protocolo DEXUS, o inclusive irnos por el otro lado, más que nada al derecho, ver cómo, cuando está alterado, puede producir alteraciones anterógradas, que es un poco más raro por la alteración de la aurícula derecha, pero sí, el ventrículo derecho también puede tener alteraciones retrógradas, como los edemas, ¿se acuerdan ustedes? O inclusive la presión venosa central, cuando la yugular van hacia la aurícula izquierda, aurícula derecha, produce este aumento de la presión venosa central, que ustedes le van a ver todo la incrustación yugular cuando ya estudiaron allá, cuando estudiaron el examen físico cardiológico, que se acuerdan que ustedes hacían la posición del paciente, lo ponían de cúbito dorsal, con la cabeza a 45 grados, rotación lateral a uno de los dos lados, buscaban la posición exacta de la vena yugular, para que no se vaya por debajo o no ascienda, o sea, no se colapse, y después la medían entre 6 cuadrantes, 6 porciones o 3 porciones, sextos o tercios. Esto es lo básico. ¿Por qué es importante que ustedes recuerden esto? Porque el día de mañana, cuando tengan que tomar la terapéutica, interpretar a un paciente, ni más ni menos que lo hacen a partir de esto, ¿sí? Modifico la poscarga, modifico la precarga. Si tiene cianosis, un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿por qué tiene cianosis un paciente con insuficiencia cardíaca? Y probablemente está encharcado tiene esto. Dicho sea de paso, recuerden que cuando lo vayan a rendir, nunca digan, o no tengan el concepto que la sangre va para atrás.
que yo tengo una poscarga aumentada, no está haciendo que la sangre vaya para atrás. Eso es un concepto, está mal, porque nosotros lo vemos en segundo, vemos trabajo de tiempo libre. Vemos que la sangre tiene una dirección, no es que porque le pinta va para atrás, no avanza, se estacia, se estanca. Porque cuando van a rendir, yo he escuchado, la sangre va para atrás. ¿Cómo puede ser que la sangre va para atrás? No, se estacia, se estanca, no avanza, no hace ese flujo laminar con normalidad, ¿sí? Y eso es un error gravísimo, porque estamos diciendo que si la sangre va para atrás, estamos a una situación totalmente irreal, ¿sí? Entonces, eso es importante. Más si van a rendir con profes que hacemos senio, que profes que hacemos clínica, o que nos gusta esto. Hay profes también que son terapistas, hay profes que son cardiólogos, y esos son errores bastante llamativos. Profe, ¿Cómo clasificamos la insuficiencia cardíaca? Un montón de clasificaciones. Siempre, como yo digo también a mis alumnos, tienen que poner la palabra según por delante. Yo lo que enseño mucho, más que nada en injuria, en defensa, ya los tengo entrenados en ese concepto, es cuando yo pregunto es la palabra según y depende, son dos palabras que a partir del tercer año la tienen que entender y fijársela, porque los pacientes son según y depende. Sí. ¿Según qué? Localización, derecha, izquierda, global. Esa es una forma de clasificarlos. Otro, según el tratamiento. ¿Está compensado o está descompensado? Compensado es, está tratado, joya, vive su vida. Descompensado probablemente venga a la guardia, venga al consultorio, lo tenga que internar o que ya internado intercurra con una alteración. Clínica. Alteraciones anterógradas o alteraciones retrógradas. Por ejemplo, cianosis periférica, edemas. Evolución aguda, subaguda, crónica. ¿Sí? Según disfunción, ¿se altera la sístole o se altera la diástole? Y según los grados, como la disnea, grado 1, 2, 3 o 4, que pueden producir estas alteraciones que ustedes ya a esta altura saben que 1 son esfuerzos muy aumentados y grado 4 ante el mínimo de reposo. Otra forma que también lo pueden clasificar, esto A, B, C, D. Antes A y B eran estos, C y D eran estos. A y B es el paciente que tiene riesgo de insuficiencia cardíaca. Acá yo les dejo, más que nada, es el paciente que tiene riesgo de desarrollar, pero no tiene. La preinsuficiencia cardíaca, el paciente que tiene alteración estructural, pero tal vez no tiene ni clínica de alteración del FEI. Y el paciente que ya tiene síntomas, o inclusive tiene síntomas, pero está muy avanzado. Son pacientes que ya por ahí están internados, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta. Y otra de las clasificaciones por ahí que yo se las marqué, y ustedes ahora leen ecografía, escuchan la palabra ecocardio más común, pero es la clasificación ecocardiográfica. La Sociedad Argentina de Cardiología, cuando hace su consenso de insuficiencia cardíaca, no hace insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, global. Todo bien, para el académico, para el posgrado, para el pregrado, como somos nosotros, nos sirve, pero entenderlo fácil. Pero ellos usan la clasificación sobre su fracción de eyección ventricular. Ellos te dicen que en menos de 40 le decimos que es una FEI reducida. ¿Sí? Esa R chiquitita que ustedes ven ahí, reducida. Si es entre 41 y 49, se llama levemente reducida. Y si es más de 50, pero es menos de 70, porque ustedes ya estudiaron, la idea porque yo les puse antes, es fracción preservada, pero no de 70. ¿Estamos? ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes, al futuro, cuando ustedes tengan que tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca, van a decir, uy, le hago un ecocardio. Este ecocardio tiene este valor de FEI. Bueno, pará, le haré un betabloqueante, le pongo un antihipertensivo, le pongo un diurético, le hago un inhibidor de los SGLT2 o no le hago nada. ¿Por qué? Cada una de esas clasificaciones va de la mano de una terapéutica. Entonces, a todas las clasificaciones que ustedes estudien, súmenle, porque son 3 palabras nada más, según la fracción de eyección. Y ahí está que es la fracción de eyección mejorada, que son pacientes que han tenido menos de 40, pero después por el tratamiento aumentan 10 puntos con respecto a lo anterior, ¿sí? Que mejoran. Eso más que nada por el seguimiento que uno le hace con la terapéutica, ¿no? Pero bueno, que les quede como esta idea, o me cargan mis alumnos que les quede el concepto, que también existe esto. Y ustedes ya en nada pisan el área de insuficiencia cardíaca, pisan cardio y lo van a ver re común.
Otra de las cosas que también tenemos que recordar de la insuficiencia cardíaca es el fenotipo o el famoso perfil hemodinámico de insuficiencia cardíaca. No se olviden que insuficiencia cardíaca es el juego entre la demanda y la oferta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si el paciente se encharca o no se encharca, si el paciente está o no está congestivo, ¿sí? Y su volumen minuto cardíaco. Yo cuando hablo de caliente me refiero a que el volumen minuto cardíaco está normal, está conservado, y cuando está frío está disminuido. Cuando está seco, no tiene congestión, o cuando está húmedo, está congestivo. Eso es, a veces decimos, uy, el paciente está muy seco. Esa frase, polémica, pero la van a escuchar, nos referimos a que el paciente está más depletado. El paciente tiene menos volumen, tiene menos hidratación. Que a veces puede ser iatrogénico, a veces simplemente lo vemos al paciente que te viene con deshidratación, decimos que el paciente está seco, pero hace referencia a eso. Entonces, un paciente caliente y seco es un paciente que tiene el volumen cardíaco ok y está seco porque no tiene síntomas de congestión, está caliente y húmedo, tiene volumen cardíaco ok, pero está con líquido, una insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando está frío, o sea que no está o sea que tiene un volumen cardíaco disminuido y no está congestionado, cuadro donde ya no se puede balancear nada, y pacientes que tienen frío y húmedo son cuadros que están en shock cardiogénico, es decir, no tienen congestión, perdón, tienen un volumen cardíaco disminuido, pero están congestivos, ¿sí? En realidad también esto es por ahí, algo que ustedes van a ver más adelante, pero les tiro el centro, que no se olviden que algo que ustedes, en la insuficiencia cardíaca, la que lo hagan el día de mañana, ustedes tienen que hacer un control de los líquidos, indudablemente. De ahí viene esto de la falta de oferta y la demanda, es pensar, el paciente tiene más, tiene menos líquidos. Ese líquido, ¿dónde está? Ese líquido, ese volumen, ¿es realmente efectivo? ¿Cómo puede ser un paciente que está congestionado, o sea, que tiene líquido en algún lado, está deshidratado? ¿Cuál es la causa que está llevando a esa alteración hemodinámica del paciente? Eso también es en parte. Y bueno, otro ejemplo es esto porque nosotros hablamos de eso. Yo puedo tener insuficiencia cardíaca, la IC, o tengo la ICC, insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva. La congestiva viene de esto, un paciente que está húmedo, que tiene edemas, que probablemente tenga que hacer algo para liberar esos edemas. Entonces de ahí viene todo esto también. Otra de las cosas para tener en cuenta es la clínica, ¿sí? Antes nosotros usábamos los criterios de Framingham, que eran mayores, menores, que en realidad hoy usamos estos, que da la Sociedad Argentina de Cardiología, los típicos, los menos típicos, los más específicos y los menos específicos. Que al fin de cuentas, ¿qué quiere decir? Que es muy parecido a Framingham, nada más y nada menos, pero por ahí lo que quiere es jugar un poco con que si están o no están, nos acercan más o nos alejan del cuadro. Que, por ejemplo, yo tengo un paciente que me dice, tengo falta de aire, usted le pregunta, y por la noche usa almohada, te levantas y se me hinchan los pies y voy mucho al baño, ahí probablemente tienes un IC. Ahora, hay cuadros que por ahí nos alejan un poco más, y la taquicardia, qué sé yo, son signos menos específicos, pero pueden aparecer. Por eso lo ponemos acá. ¿Sí? La oliguria puede responder a un montón de causas. Tal vez el paciente no toma líquido, tiene una falla renal, pero bueno, o casualidad que la insuficiencia renal también coincide. ¿Sí? Por ahí, el Framingham no se usa tanto, es verdad, pero yo lo pongo porque por ahí es más fácil entender por qué el paciente tiene lo que tiene. Si tiene disnea parasitática nocturna, ustedes ya saben. Tiene estatores crepitantes porque tiene líquido. Tiene hemago de pulmón porque se llena de líquido. Tiene un corazón grande porque obviamente tiene una poscardia aumentada, el corazón se hipertrofia, se dilata la aurícula y la aurícula y obviamente la cardiomegalia. Puede producir una arritmia, sí, tercer ruido, y puede producir una taquicardia. Puede producir aumento de peso, regurgitación, el reflujo hematoyugular, por todo lo que yo mencioné. Y causas menores son cosas que pueden no estar necesariamente: el derrame, la hepatomegalia, la tos, la taquicardia, el edema de los miembros inferiores, ¿sí? Yo me parece que es importante recordar que existen, que mucho tiempo sirvieron, pero bueno, hoy por ahí le hacemos este detalle de que lo que es típico, lo que es menos típico, lo que es más y menos específico, no está mal, pero bueno, siempre para mí está bueno recordar los Framingham, porque si ustedes estudian cada uno de los siglos y las sílabas, probablemente automáticamente resuelven la fisiopatología y entienden. Pero bueno, en los fines, síntomas típicos y menos típicos es lo que uno debería
presentarlo de esta manera, pero bueno, saber que antes estaba en Framingham no está mal, pero bueno, uno puede estar un poquito mejor si dice signos típicos y menos típicos, más y menos específicos. Bueno, otra de las cosas es la placa radiográfica. Recuérdense, siempre como yo les mencioné anteriormente, la técnica con la cual ustedes van a presentarse, van a dar la placa, perdón, continente, contenido, y recuerden que ante una placa radiográfica no hay sospecha de insuficiencia cardíaca, deben sí o sí medir el índice cardiotorácico, más o menos 50% de la cavidad, ver las líneas A y las líneas B de Kerley, ¿sí? Estas líneas B de Kerley y las líneas perdón, las A son un poquito más horizontales inclusive, las B pueden ser un poco más verticales. Toda la revascularización, ¿sí? Esto todo con la redistribución de flujo que tiene, inclusive esto tiene una cisuritis. Pero bueno, esto les habla, son típicas formas del paciente. Inclusive a veces cuando está lleno de líquido, hace esta imagen que es el ala de mariposa, que es típico hasta el edema agudo de pulmón. Otros elementos que pueden pedir, bueno, proteinoatréticos, yo ya les comenté que era. El electrocardiograma es un elemento que les sirve, no siempre nos habla, podemos ver nada más, qué sé yo, alteraciones más que nada de la hipertrofia, por ejemplo. El ecocardiograma, cuando lo piden, les va a decir, bueno, la fracción de eyección, las características de la ventrícula, las características de la aurícula, la placa radiográfica, y obviamente los exámenes de laboratorio que ustedes tienen que uno agregarle, que ya a esta altura ya tiene que saber un hemograma, un hepatograma, saber la glicemia, saber una función renal, tiene que saber hablar una unidad completa, tiene que saber hablar de las serologías. Esos son temas que ya primero, segundo y tercero ya los manejan, y tranquilamente en defensa se puede preguntar, bueno, ¿qué incluiría un laboratorio normal de un paciente cardíaco? Y esto, ¿sí? O un laboratorio normal, ¿qué incluye? Eso es pregunta. ¿Sí? Como ustedes estudian hepatograma para cirrosis e ictericia, tienen que estudiar esto. Y hablar de que acá también va todo lo que es el perfil lipídico. Después, todos los otros estudios, según la patología. Yo se los pongo nada más a modo de recordar que existen, pero la verdad, no van a estar pensando ahora, en tercer año, una cinecoreografía. No tiene ningún uso. Saber nada más que después, según como uno va estudiando, va a ir pidiendo otras cosas más. Con eso se quedan nada más. Listo. Vimos respiratorio, vimos cardiovascular. ¿Cómo están? Bien, profe, bien, bien, bien. Profe, ¿usted Bueno, tiene me canal de escucho. YouTube? ¿Qué? ¿Tiene canal de YouTube? No, chicos, no llego a eso. No Pero, tengo tiempo, literalmente. Ni tampoco llegaría a eso, prefiero hacer otras cosas. pero dices que de cardíaco hay un video tuyo. Ah, ¿no? porque los chicos del ALDE creo que hacer una clase así, como esta que se está grabando, la deben haber subido, por eso. Ah, vale, profe, gracias. Por eso, en ese sentido le decía, no tengo canal de YouTube, disculpe. No estoy con eso. Bueno, los escucho. Profe, ¿se puede repetir un poco de la ala de mariposa que yo no entendí muy bien? Porque se produce. Claro, lo que en realidad, si lo por acá atrás un poquito, lo que les quiere decir el concepto de ala de mariposa es que a ambos lados ustedes se acuerdan que tienen la placa radiográfica, tenés continente contenido, en el contenido tenés la silueta cardíaca, A, B, perdón, derecha, izquierda, y lo que quiere decir es que a cada lado de la silueta cardíaca vas a tener como ¿cómo se llama? Líquido, bien, tenés mucha redistribución de flujo hacia cada uno de los lados, que a veces puede aparecer como líquido y dar la forma de un ala de mariposa. Nada, Es cosas que uno líquido. flashea. Listo. Eso habla. Es puntualmente estar Claro. líquido, mira al lado de la silueta cardíaca. Es eso. Pero no es que siempre no les queda, porque lamentablemente nosotros retenemos esas cosas más que otras, porque es más fácil recordar el ala de mariposa que como diagnosticar insuficiencia cardíaca, muy parecido a intensamente cuando esto se queda, esto se va. Pero bueno, no siempre pasa de que uno vea el ala de mariposa así clarito. Sí que les quede el concepto de esto de tiene más redistribución del flujo porque obviamente tiene más líquido, tiene más estasia, entonces las arterias van a estar más distendidas, por así decirlo, las arteriolas, todo eso que van a ver ahí. Bien, los capilares. Preguntas.
de esto o de lo que quieran preguntar, obviamente. Profe, si quiere, vemos un poquito de renal, si usted puede. De repente un curso. Bueno, pero pará, más allá de eso. Preguntas que tengan. Hay tanto para dar a estas alturas que por ahí tendrían preguntas. ¿No tienen nada? Ni de maniobras, nada. Bueno. A ver, ¿dónde tengo lo de renal? A algún lado debe estar. A ver, acá. Dejar de presentar. Dejar de compartir. Acá. Bueno, esto voy a dar 2, 3 cositas nada más. Porque no es un montón. Pero bueno. Acá, presentación. Listo, nada más. Quiero que se queden algunas cuestiones, cositas importantes, por lo menos definición. Ya a esta altura, esto ya tiene que estar estudiado. Pero bueno. ¿En qué focalizar? Primero, recordar qué es lesión renal aguda y qué es enfermedad renal crónica. Recuerden que lesión renal aguda quiere decir que hay una alteración en la funcionalidad, más que nada en la creati y en la creatinina, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de enfermedad renal crónica, yo quiero decir que ya hay una alteración de mucho tiempo de evolución, mínimamente 3 meses, ¿sí? Por lo cual la clínica de una cosa y la otra son totalmente distintas. Los estadios, no hablamos más de insuficiencia renal aguda, hablamos de lesión renal aguda. Ya decir insuficiencia renal es un error, es lesión renal aguda. Si yo no sé el tiempo de evolución, puedo decir una lesión renal de tiempo incierto. Y si yo estoy frente a más de 3 meses, una enfermedad renal crónica. ¿Sí? Eso es importante. Saber que el valor principalmente, acá yo les dejo la AKI, que es la 1, 2, 3, según la creatinina y según el ritmo diurético. Y recordar que puede ser prerrenal, renal o posrenal. La prerrenal, más que nada, las causas tienen que ver con la disminución del volumen extracelular efectivo, es decir, lo que llega al riñón. Por redistribución, disminución de gasto cardíaco, dilatación periférica, renal o inclusive la arteria aferente que se distiende, por tanto pierde líquido. Entonces, eso es más que nada por este hipoflujo. Ahora, si este hipoflujo se persiste, probablemente da una lesión parenquimatosa que puede llevar inclusive a la nefritis intersticial aguda, que es la que puede pasar el parénquima. O sea que lo que se está lesionando es el parénquima. Es más que nada la persistencia de la renal, nada más. Son los grandes cuadros que producen grande cantidad de pérdida de líquidos que, bueno, puede repercutir de esa manera. La posrenal, causas obstructivas, ya sea desde una litiasis, de una causa, no sé, o cristales, o inclusive los tumores, que también pueden llevar a cabo estos cuadros. Y por ahí lo que nos da la facilidad, que cuando uno lo desobstruye, eso mejora. A diferencia por ahí del otro. Las complicaciones, bueno, tienen que saber, ellos suelen de cuadritos si lo quieren, metabólicas, cardiovasculares, gastrointestinales, neurológicas, hematológicas, infecciosas u otras. Por ahí las alteraciones de los hidroelectrolitos son importantes, que cardiovasculares como le da de pulmón, puede disparar arritmias, puede disparar pericarditis, alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos o inclusive neurológicas con su estado de encefalopatías. La clínica, la que más se tiene que acordar es el ritmo diurético. La analítica depende del laboratorio de la rutina que ustedes le pidan, el ionograma o el estado ácido-base. Inclusive después ya le van a ir pidiendo otras cosas. Esto no hace falta que lo recuerden. Y la ecografía es el gold estándar. Y nada más. Eso de lesión renal aguda, enfermedad renal crónica. No se olviden estudiar este concepto de que mínimo son 3 meses. Filtrado glomerular menor a 60 miligramos por decilitro, el famoso saber calcular un clearance de creatinina, ¿sí? Eso es un término de ser humano y su medio, a esta altura ya lo saben. Y también recordar que la proteína o el valor importante de la albúmina también nos marca el grado de lesión del riñón, porque a veces podemos hacer diagnóstico. Más que nada, ¿por qué? Porque la clasificación CADIGO, fíjense que les hace 2 clasificaciones. La G,
más que nada la filtración glomerular, y la A según el grado de albúmina que filtra o lo que no filtra. Cuanto más avanzada es, más lesionada está, más albúmina se presenta, y lo mismo para la alteración de la fracción glomerular. Cuanto uno puede estudiar inclusive una u otra. Se dice que inclusive la albúmina es mucho más marcadora que la otra, por así decirlo. Da mucho más información porque realmente si hay más albúmina, obviamente que la pared está lesionada, la membrana glomerulobasal permite el paso de proteínas, y cuantos más hay, más daño está teniendo. De las alteraciones, la nefropatía diabética de la cabeza, las cardiovasculares o otras causas más alejadas. La clínica, lo que yo creo que se recuerden, acá, recuerden el tema de lo que hace con el fósforo, ¿sí? La fosfaturia genera fosfaturia y produce fosfatemia, estimula la aparatormona y produce alteración del calcio, más que nada justamente porque la estimulación de la aparatormona aumenta la salida de calcio y de fósforo de hueso, y eso va a producir todas estas depleciones, estas alteraciones. La otra alteración es en las anemias, más que nada por su función sobre la eritropoyetina y todos los otros elementos de la eritropoyesis, ya sea desde la absorción del hierro o las alteraciones de las proteínas. Las alteraciones de la coagulación por el déficit de las plaquetas y la lesión del endotelios que pueden acompañarlo. La alteración hidrosalina, obviamente, el balance hidroelectrolítico dado por el sodio, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca que la puede disparar más que nada porque justamente no puede eliminar, hacer una buena diuresis y retiene líquido, entonces exacerba una falla cardíaca alterada. Las alteraciones digestivas, náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, todo lo que es la desnutrición que pueden llegar a dar. Las alteraciones neurológicas, más que nada la encefalopatía, está la encefalopatía urémica. Ustedes cuando tuvieron que estudiar proteinuria allá en injuria, como una de las alteraciones más que nada de alteraciones renales y urinarias, ¿se acuerdan la proteinuria? El grado, y se habla de síndrome urémico, de la urea elevada, que puede producir estos cuadros encefalopáticos, inclusive hasta llegar hasta monopolineuropatías, coma o inclusive crisis epiléptica. Las alteraciones cutáneas, de ellas tenemos la coloración cetrina, que es una coloración particular que tienen pacientes renal. Cuando ustedes vayan a nefro, vean el tipo de pacientes, se van a dar cuenta de esa coloración que yo les digo, inclusive la pueden googlear. La escarcha urémica es que tanto exceso de urea, cuando el paciente suda, el sudor deja como toda una estela, un polvo, brutalmente dicho, después del sudor, que es la urea en exceso, o da picazón. Y bueno, obviamente es un paciente inmunosuprimido, deprimido. ¿Sí? Esas cositas es lo que tienen que idealmente saber. Y lo último, recuerden nada más, yo esto se los dejo, repasar síndrome nefrítico y nefrótico, qué tiene cada uno, ¿no? El síndrome nefrítico, más que nada por alteraciones inflamatorias, y el síndrome nefrótico está alterada la barrera, ¿sí? Recuerden esto de que las causas del nefrítico, más que nada las glomerulonefritis, no hace falta que ustedes sepan, pero sí la diabetes es una causa de nefrótico, y ustedes dan diabetes, tienen que estudiar las complicaciones de la diabetes, y entre ellas tienen que hablar de las causas renales. Entonces, de ahí que por ahí uno recuerda esto de nefrótico y nefrítico. Recuerden en los rangos en las proteínas del rango nefrótico, más de 3,5, 24 es un rango nefrótico, menos es un rango nefrítico. El edema, que es más propio del nefrótico, la presión arterial, que puede estar elevada en el nefrítico. La hiperlipidemia, que es presente más que nada en el nefrótico por la pérdida de las proteínas y el aumento de la formación de las lipoproteínas como respuesta, ¿sí? Y el sedimento urinario, que una presencia de glóbulo rojo y cilindro hemático es típico del nefrítico, y ya cuando tenemos cilindros grasos o cuerpos ovales, va a depender ya de la alteración que le dio origen, ¿sí? Entonces por ahí es más que nada saber qué es uno y qué es otro. Así que con eso es más que suficiente para repasar. ¿Dudas, preguntas de Semio? ¿Algo que tienen que reunir la semana que viene? Más que nada el examen físico. Casi una duda, pero con respecto Sí. al cardíaco, volviendo. La maniobra de Valsalva, nosotros vamos a hacer cuándo. Cuando vos lo leíste, por ejemplo. No, yo entendí que disminuye el retorno venoso y disminuye el volumen ventricular izquierdo, pero no entendí muy bien para qué situación. No, más que nada cuando vos lo viste en la parte de ingurgitación yugular. Sí, ¿No la has visto ahí?
Es más que nada para ver la respuesta si colapsa o no colapsa y ver si tiene hipertensión pulmonar y como vos dijiste, si disminuye el retorno venoso, entonces vos querés ver si ese ensanchamiento de esa incrustación yugular es justamente porque responde a esos cambios de movimientos o si hay una causa persistente, como por ejemplo una hipertensión portal, que por más que haga Valsalva, la incrustación yugular no debería modificarse porque la alteración no es si colapsa o no colapsa, es el aumento de la presión. Es más que nada para eso, o inclusive después eso de la presión Valsalva lo vas a ver después cuando vos quieras resolver arritmias cardíacas, uno hace eso de los masajes, le haces hacer maniobra de Valsalva y puede responder. Pero principalmente es eso, es ver si esa ingurgitación yugular colapsa o no colapsa, si aumenta o disminuye, ¿sí? Es para que más que nada evaluar eso. Pero yo ahora no me la volaría mucho con eso en el tercer año. Dale, gracias. Examen físico. ¿Saben todos entonces ya? Para rendir. ¿Nuevas preguntas? No. Bueno, creo que queda grabada la clase. ¿Cualquier cosa? Sí. No, sin ¿Cualquier preguntas, cosa? profe, gracias. Sí, dime. No, gracias, profe, sin Ah, preguntas. perdón. Bueno, nada, cualquier cosa que ustedes crean que uno puede mejorar las clases o le haya parecido algo que se podría agregar o mejorar, uno está siempre abierto a que lo digan. Y si te surge una pregunta, le dicen a los chicos del ALDE y me la mandan, y bueno, les queda la clase grabada, seguramente se las van a subir dentro de poco. ¿Ves? ¿Estamos? Dale, gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, un gusto. Gracias.